Supongamos tener una función vectorial, en este caso puse una función vectorial de R3, lo mismo vale para R2, cuyas componentes son x de t, y de t y z de t. Entonces, la integral de la función vectorial resulta de integrar las funciones componentes. Siempre, obviamente, que cada una de las funciones componentes tenga función antiderivada, ¿no? Y lo mismo pasa si queremos hacer una integral definida. La integral definida de una función vectorial es la integral definida de las funciones componentes. Entonces vamos a suponer tener un cierto proyectil de una cierta masa m y nos vamos a poner en el sistema de referencia 0h, o sea, en x nos vamos a posicionar en el lugar de salida, y en y podría ser una cierta altura h que podría ser 0 en particular o no. Y consideramos que ese proyectil es lanzado con una cierta velocidad inicial, que vamos a llamar velocidad inicial en x, las componentes, y velocidad inicial en y. Y lo que queremos hacer es encontrar la posición del proyectil a través del tiempo. O sea, la función vectorial o la función posición que me determina la posición a través del tiempo. Entonces, una vez que nosotros lanzamos el proyectil, la única fuerza que actúa sobre el proyectil es la fuerza de la gravedad. Entonces tenemos la aceleración de la gravedad, y de acuerdo a cómo tomamos el sistema de referencia, vamos a considerar que la gravedad es en sentido opuesto a nuestro sistema, y por eso le ponemos que la aceleración es en x0 porque no se encuentra acelerado, no hay fuerza, y en y le ponemos menos g porque estamos trabajando con el sistema de referencia con los y positivos hacia arriba y la gravedad hacia abajo. Entonces tenemos una aceleración que es opuesta al movimiento, y lo que va a producir es que el proyectil se vaya disminuyendo su velocidad en y. En algún momento la velocidad en y será 0, y a partir de ahí el proyectil empezará a caer, ¿sí? Acá, no está bien, no dije nada. Bueno, entonces, para obtener la función velocidad, la función vectorial, lo que hacemos es integrar la aceleración, y, como dijimos recién, integrar una función vectorial consiste en integrar las componentes. Si integramos la función constantemente 0, lo que nos queda en la primera componente es una constante que en este caso llamé K1, y si integramos menos g, me va a quedar menos g por t, estamos integrando respecto de t, más una cierta constante K sub 2. Pero nosotros tenemos cuánto vale la velocidad inicial. Dijimos que la velocidad inicial estaba determinada por v sub 0x y v sub 0y. Entonces, si tenemos la velocidad, cuando reemplazamos t igual a 0 en la velocidad, como componente nos queda k sub 1, y como componente nos queda k sub 2. Por eso es que k sub 1 lo llamamos v sub 0x, y k sub 2 v sub 0y, que resulta de reemplazar en la velocidad al instante t igual a 0, y decir que en ese instante igualarlo a la velocidad inicial que tenemos. Entonces ahí vamos a tener el vector velocidad determinado. Una vez que nosotros obtenemos el vector velocidad, entonces lo que podemos hacer es mirar y desarmar un poquito el v sub 0x, el v sub 0y, que lo sacamos del triángulo rectángulo que formamos acá en el punto inicial. Si nosotros trazamos una perpendicular acá, vamos a tener que v sub 0x va a ser el coseno de tita, la norma, ¿no?, del v sub 0x, y el v sub 0y va a ser la norma por el seno de tita. Esas son las dos ecuaciones que tenemos acá, y en lugar de poner v sub 0x, lo que hice fue poner eso, la norma de v sub 0 coseno de tita, y la norma de v sub 0 seno de tita, y ahí nos queda la ecuación vectorial de la velocidad. Y si queremos la posición, como la derivada
de la posición, la derivada primera es la velocidad, entonces integramos a la velocidad, y una vez que nosotros integremos a la velocidad, entonces vamos a tener la función posición. Nuevamente integramos la primera componente, integramos la segunda componente respecto de t. Observen que acá la norma de b sub 0 coseno de tita, eso es una constante para la integral. Entonces cuando integro respecto de t, me va a quedar multiplicado por t más una cierta constante k sub 3. Y ahora cuando integramos acá tenemos una función que depende de t más una constante. Entonces al integrar, sumando, me queda menos un medio de g por t al cuadrado, y acá nos va a quedar más la norma de b sub 0 seno de tita multiplicado por t más una constante k sub 4. Y el objetivo ahora es determinar quién es k sub 3 y quién es k sub 4. Como esta es la posición, la función posición, y nosotros supusimos que la función posición inicial es 0h, entonces al reemplazar en esta función el instante t igual a 0, lo podríamos igualar a los valores de la función posición inicial. Si t vale 0, lo reemplazo en la primera componente y observen que me queda k sub 3, o sea que k sub 3 tiene que ser igual a 0. De ahí nos va a salir entonces que el k sub 3 es 0. Y si en el instante t igual a 0 lo reemplazamos en la función posición, se nos anula este sumando, se nos anula este, entonces nos quedó la constante k sub 4. Y k sub 4, que es la segunda componente de nuestro vector, entonces lo tenemos que igualar a h, y por eso nos queda que k sub 4 es h. Y ahora sí tenemos la función posición completa. Entonces tenemos la aceleración, tenemos la velocidad y tenemos la posición para este movimiento. Entonces ahora con esas ecuaciones podemos analizar cualquier movimiento teniendo en cuenta siempre las consideraciones que se consideraron al principio, ¿no? Que nuestra función posición va a ser esta, inicial, y nuestra velocidad inicial es esta, donde vuelvo a repetir el v sub 0x y el v sub 0y, que son las componentes en x de la velocidad inicial y la componente en y de la velocidad inicial, sacamos, armando en este triangulito rectángulo, que la componente en x de la velocidad es la norma de v sub 0, coseno de tita, y la componente en y es la norma de v sub 0, seno de tita. Bien, hasta ahí alguna dudita, vuelvo hacia atrás antes de avanzar. ¿No? Lo que quieran, vuelvo hacia atrás. No, por ahora no, profe. Bueno. Vamos a plantear este ejemplito, vamos a ver cómo funciona, y del movimiento del proyectil nos vamos a situar en determinados instantes, que son los instantes por ahí más importantes o los más indicativos del movimiento, ¿no? Uno siempre va a ser el punto inicial, ese es un instante importante. El otro instante va a ser el punto más alto con respecto a la altura en I, o sea, el mayor recorrido que alcanza en I. En ese instante, a partir de ese instante, la partícula, el proyectil, lo que sea, empieza a descender. Entonces ese instante va a ser importante, y también va a ser importante el instante en el que toca el suelo, ¿sí? Como que son los tres momentos más indicativos del movimiento Entonces, bueno, supongamos que tenemos este problemita, golpeamos una pelota a 3 pies del suelo con un ángulo de 45 grados, pi sobre 4, respecto de la horizontal, y con una velocidad de 100 pies sobre segundo. Observen que acá la velocidad me están dando la norma de la velocidad, no me están diciendo quién es la velocidad en X inicial,
ni la velocidad en I inicial, sino la norma de la velocidad inicial. Me están diciendo que se golpea a 3 pies del suelo, o sea que la altura inicial va a ser de 3 pies, y que el ángulo del movimiento inicial es de 45 grados. Nos pide calcular la altura máxima que alcanzará la pelota, o sea que en el caso de mirar la trayectoria, lo que nos está pidiendo es este punto, la altura, en qué momento, o sea, cuál es el punto más alto, y para eso, veamos qué podemos hacer. En ese instante, en el instante en el que alcanza la altura más alta, la componente en I de la velocidad tiene que ser 0, la obligo a que valga 0, porque si no fuese 0 significa que la partícula o el proyectil, lo que sea, tiene velocidad en I, y si tiene velocidad en I seguiría subiendo, y como yo quiero el instante en el que es 0, ese es el único instante en el movimiento en el cual la velocidad en I vale 0. Entonces, al igualar la componente en I de la velocidad 0, podemos despejar el tiempo. Observen que acá pasamos la norma de B sub 0 seno de tita hacia el otro término con un signo menos, y luego pasamos la gravedad dividiendo con un signo menos, entonces los menos se cancelan, y tengo el instante en el cual la partícula alcanzó su altura máxima, o alcanzó en realidad que la velocidad en I sea 0, que es equivalente. Reemplacé los valores que me dieron y me da el tiempo en segundos. En general, nosotros tenemos la costumbre de trabajar con los números decimales estos. Yo lo que les sugiero es trabajar con el número irracional para no arrastrar tanto error, ¿sí? Porque si este número lo reemplazamos por este y hacemos muchas cuentitas, entonces el error se va propagando cada vez más. Les sugiero usar el número que les estoy marcando con el mouse, el número irracional, y a último momento sacar aproximadamente cuánto sería ese valor. Entonces tengo el instante en el que alcanza la altura máxima, y ahora sí, para ese instante puedo determinar la altura. Si tengo el tiempo, reemplazo en la función posición, en este caso, en la componente en I, y me va a decir cuál es la altura en ese instante. Entonces la altura máxima, lo que hice fue menos un medio, lo dejamos como está. El G lo puse como 32, bueno, acá no lo había aclarado porque está pensado en pie, ¿sí? En pie sobre segundo cuadrado, no está pensado en metros. Ustedes, si la van a usar la gravedad en metros, porque el problema le da las unidades en metros, podríamos usar directamente 10 para redondearlo, y no el 9,8, así no estamos trabajando con los decimales y nos es más cómodo. Y reemplacé el tiempo, en lugar de poner t al cuadrado, puse el tiempo que te había encontrado recién elevado al cuadrado, y acá me faltó un signo más, ¿no? Sí, acá va un signo más, la norma de B sub 0, que nos había dado 100, el seno del ángulo, multiplicado por el tiempo que encontramos recién, más la altura inicial, que habíamos dicho que la altura inicial, el problema nos decía que estaba a 3 pies del suelo. Entonces esto está pensado en segundos y en pies. Observen que no puse las unidades para no entorpecer el cálculo, pero sí al final pongo cuánto es la unidad, o cuál es la unidad que nosotros estamos utilizando. En este caso, bueno, hice las cuentitas, y la cuentita me da, bueno, 81,125 pies. Si nosotros reemplazamos en cada numerito la unidad correspondiente y vamos cancelando y demás, nos va a quedar que estos son 81,125 pies, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Vuelvo hacia atrás. Sí, profe, yo estaba pensando de dónde venía el 32, tipo, El, ¿dónde está en el el, dato? el 32 es la gravedad, ¿sí? Estamos considerando la gravedad. No te olvides que en lugar de poner 9,8 metros sobre segundo cuadrado, estoy poniendo 32 porque está pensado el ejercicio en pie y en segundo. Entonces el equivalente al 9,8 metros sobre segundos cuadrados es 32 pies sobre segundo cuadrado. ¿Se Ah, entiende, eso era. Negri? O Listo, sea sí. que si queremos podríamos agregar acá, ¿no?
como referencia que la gravedad la estamos considerando, aguántenme un cachito, que la estamos considerando 32 pies sobre segundos al cuadrado, para que les quede ahí como referencia eso. ¿Alguna dudita de la resolución? Vuelvo hacia atrás sin problema. Profe, pedí altura máxima, ¿no? Nada más. En el inciso A pedía solo la altura máxima, calcular la perfecto. altura máxima. Ah, listo, perfecto. ¿Alguna otra dudita? Bueno, y en el inciso B nos pide si pasará una red de 10 pies de altura que está situada a 300 pies del punto de lanzamiento. O sea, en nuestro movimiento sería, bueno, me posiciono a 300 pies del punto de lanzamiento horizontal y tengo una altura de 10 metros, y la pregunta es si esta pelota va a pasar a la red o va a quedar atrapada en la red. Entonces, si nos paramos en la situación, no sé si hice el dibujito, no, no lo hice. Si nos paramos en la situación, lo que tenemos es que en ese instante estamos a 300 pies del punto de inicio del movimiento y a 300 pies del punto de inicio del movimiento horizontal tengo una altura de 10 pies. Entonces yo tendría que saber en ese instante cuál es la altura de la pelota para saber si la pelota está por encima de los 10 metros, a los 10 metros o por debajo de 10 metros de altura. Entonces necesitaría saber el tiempo en el cual la pelota logra horizontalmente estar a 300 pies. Si logramos saber el tiempo en el cual la pelota horizontalmente está a 300 pies, con ese tiempo lo podríamos reemplazar en la posición en I y ver cuál es la posición o cuál es la altura correspondiente a ese tiempo. Entonces, lo que hacemos es eso. Tenemos la función posición y la componente en X de la función posición la igualamos a 300, que es 300 pies. Y de ahí tengo como dato la norma de B sub 0, el ángulo lo tengo, y lo que me queda como incógnita es el tiempo. Entonces puedo despejar el tiempo, me da este numerito. En ese instante lo que logramos es que horizontalmente la partícula esté a 300 pies. Una vez que yo tengo el instante en el cual la partícula está a 300 pies, para ese instante lo que quiero saber es cuál es la posición en I. Entonces reemplazo ese instante en I, entonces tomo la función o la componente en I, la segunda componente de nuestra función vectorial, y reemplazo el tiempo, en lugar de poner t cuadrado, pongo el tiempo hallado, en lugar de poner t, pongo el tiempo hallado, reemplacé el h por 3, reemplacé g por 32, hacemos la cuentita y nos dice que la posición en I es de 15 pies. Si la posición en I es de 15 pies, entonces nos está diciendo que la altura es superior a la altura de la red y por lo tanto la pelota no va a ser atrapada por esa red. ¿Alguna dudita? Vuelvo hacia atrás en lo que necesiten. Yo no llegué medio tarde y no sé dónde sacó el ángulo de pi sobre 4. Es dato. Ah, ok. Fíjate que en el problemita, en la situación inicial, pusimos que la pelota se golpea partiendo de 3 metros de altura y desde el suelo con un ángulo de 45 grados. Ah, listo. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. De nada, negrito, 100 pesos. Bueno, regalo 100 pesos. ¿Alguna otra dudita? ¿No? No, profe. Bien, No, entonces profe. ahora ustedes con esto pueden terminar el trabajo práctico 1. De acá lo que ustedes van a tener en cuenta son las 3 ecuaciones del movimiento
la aceleración, la velocidad y la función posición. Y no es necesario que cada vez que ustedes necesiten hagan el desarrollo de dónde sale cada ecuación. Pueden directamente usar la ecuación y listo. Obviamente sí tienen que tener en cuenta los puntos que le indiqué, ¿no? El punto inicial, el punto más alto, qué pasa en el punto inicial, qué pasa en el punto más alto y qué pasa en el punto cuando la pelota toca el piso. Entonces, a partir de esos 3 puntos, van a poder trabajar y armar seguramente lo que los problemas nos pidan siempre que estemos trabajando con esos puntos. Si no, si estamos trabajando con otro punto, bueno, habrá que saber el instante en que nos interesa analizar el movimiento, ¿sí? Bien, si no hay dudas sobre eso, entonces vamos a ir a la segunda parte. Disculpe, profe. Sí, Negrito, decime. Quería preguntar con el tema de las funciones trigonométricas, ¿no? O sea, ¿se aplica siempre esa fórmula en específico, tipo coseno para X y seno para Y? Claro, en realidad lo saqué de acá yo, Ujú. ¿sí? O sea, yo tomé el punto de partida, miro, es como que pongo mi sistema de referencia acá, el eje horizontal y el eje vertical, y el ángulo θ, fíjate que nos dice que el ángulo θ es el ángulo con el semieje positivo, ¿sí? Respecto de la horizontal. Entonces, a partir de este ángulo que nosotros tenemos, podemos armar un triángulo rectángulo acá. A ver, no sé si no me va a dejar insertar. Podríamos armar un triángulo rectángulo acá y con eso, con ese triángulo rectángulo y el ángulo θ, pensar quién es la componente en X y quién es la componente en Y. Y de ahí te va a salir que la velocidad en X es esto y que la velocidad en Y es este término que está acá. Y eso va a ser siempre igual por el triángulo rectángulo. Salvo que el problema te dé otro ángulo. Si te diera el ángulo con la vertical, bueno, van a cambiar las ecuaciones, habrá que armarlas, ¿no? O bien trabajar con el complemento del ángulo y usar estas ecuaciones, como uno quiera. Pero rara Claro, vez yo te van preguntaba a por eso. dar la componente con la vertical. No sé, creo que en el práctico, pero no recuerdo cómo está anunciado, tienen al revés, en lugar de tirar una pelota, que una pelota cae sobre el tejado. Entonces, como va resbalando sobre el tejado, puede que te den el ángulo con respecto a la vertical, pero si te dan ese ángulo, si te dan este angulito, entonces por complemento tengo este ángulo y puedo trabajar con estas ecuaciones tranquilamente. Para venir a eso nomás. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra dudita, chicos? ¿No? No, profe. Bueno, la idea de la parte que vamos a ver, voy a cortar acá, esperen un cachito.